Señor, tú eres el Dios que camina con los oprimidos. Manda al Salvador que nos libere del yugo que nos han impuesto nuestros opresores. A varios kilómetros de su país de origen, este sacerdote testifica de forma anónima. En Nicaragua se le considera un terrorista. Las amenazas, el peligro y el miedo a la represión del régimen de Managua le obligaron a exiliarse. Mantenía un discurso anti-Ortega, anti-Murillo, contra sus políticas de detenciones arbitrarias, de torturas. O sea, denunciaba todas estas prácticas. Entendí que todos los que nos oponíamos abiertamente al régimen seríamos pronto sujetos de algún tipo de agresión, y decidí entonces, por el aviso de un amigo de que estaba ya en peligro inminente, decidí irme al exilio. Todo comienza en abril de 2018. La calle nicaragüense se subleva. Decenas de miles de manifestantes denuncian el régimen autoritario de Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su mujer, Rosario Murillo. En el poder desde 2017, los dos antiguos revolucionarios marxistas-leninistas han creado una dictadura a su medida. La represión dura 10 meses. ¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! 325 muertos y miles de opositores arrestados. La Iglesia de Nicaragua, que antes apoyaba a Daniel Ortega, se pone del lado de los manifestantes. Esta ayuda termina resultándole cara. La dictadura acusa al clero de alentar un golpe de Estado. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas. A partir de 2022, los arrestos se multiplican. A veces incluso en las iglesias. Expulsan del país a 245 sacerdotes y religiosas y les quitan su nacionalidad. Persiguen a los fieles que casi viven en clandestinidad. El éxodo es masivo. 600.000 personas, el 10% de la población, huyen al extranjero. Muchos eligen ir a Estados Unidos, a ciudades como esta, Houston, en Texas. En primer lugar, Marta, me gustaría que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. La dictadura Ortega Murillo se ha encargado de aniquilar la libertad religiosa de Nicaragua y por ende ha perseguido constantemente a la Iglesia Católica. Todavía no hemos terminado 2024 y posiblemente sea peor que los años anteriores. Marta Patricia Molina es una abogada nicaragüense que se refugia desde 2021 en Estados Unidos con su familia. Trabaja como jurista en una ONG que ayuda a los exiliados. Esta católica, militante y practicante, ha decidido registrar las atrocidades del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Se ha convertido en la cara del combate. Es la única que documenta la represión y actualiza día a día un informe de más de 300 páginas. Arrestos arbitrarios, profanación de iglesias, procesiones prohibidas, cierres de locales católicos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Natalia. A la orden. Creo que el 70% de mi tiempo lo dedico a Nicaragua, una iglesia perseguida. Sí, porque estoy hablando con sacerdotes, con seminaristas, con religiosas. Es algo especial mi hija porque solo ella en todo Nicaragua está tomando estas decisiones de defender la iglesia. Yo me doy cuenta de todo lo que está pasando allá en vivo y las tristezas y las dificultades que pasan las personas. Entonces,
aunque no sea familia de uno, uno vive el momento de las cosas que pasan en el otro país, en Nicaragua. Voy a recoger al niño. Le llevo este obsequio porque ayer fue su cumpleaños y para demostrarle que siempre estoy pensando en él. Él pertenecía a la banda musical de la parroquia y también a los grupos, y él vio cómo la policía llegaba a prohibir todas esas actividades. Me imagino que a su corta edad no comprende todavía por qué la policía hacía eso, por qué la policía reprime en vez de cuidar a la gente. Su madre y sus 2 hijos no pudieron ir con ella hasta 2022, tras haber sido intimidados en varias ocasiones en Nicaragua. Pudieron entrar en Estados Unidos por un programa humanitario especial de reagrupación familiar. Esta fue la última dramatización y participación que tuvo mi hijo, pero en esa ocasión ya no fue como las anteriores veces que lo podían realizar en todas las calles cercanas de la parroquia, sino que la policía exigió que todo este tipo de actividades se tenían que hacer a lo interno de cada una de las parroquias. Entonces ya no hubo más permiso y esa fue la última actividad que él pudo participar, y es una de las que más extraña. Por aquí veo que ya viene mi hijo. ¿Cómo te fue, amor? Bien. ¿Estás vivo? Quiero ver. Gracias. Ya saben de poner. Los primeros perseguidos por denunciar la represión del régimen y los abusos contra la Iglesia fueron los periodistas. La mayoría se refugiaron en el país vecino, Costa Rica. Desde 2018, más de 200.000 nicaragüenses viven al otro lado de la frontera. Buenos días, pues, chicos, un poco para entender o que hablemos un poco de los temas de la semana que tenemos para Divergente. Carlos Herrera y Wilfredo Miranda son 2 de los fundadores de Divergentes, un medio independiente de investigación creado en 2020. Su medio sobrevive en gran parte gracias a la ayuda internacional. La dirección de esta casa es confidencial. En ella se alojan los periodistas nicaragüenses refugiados en San José. En estos 2 últimos años, la represión contra la Iglesia ha sido uno de los temas más presentes en su medio. Chicos, aparte del cierre de las 1.500 ONG, en las que la mayoría eran instituciones religiosas, y estos 2 sacerdotes deportados, ¿qué más se sabe ahorita del tema de la persecución contra la Iglesia? Ustedes saben que para estos sacerdotes se hacen estudios superiores, ¿no? Y entonces no les están acreditando los títulos a los sacerdotes o a las personas que están, a los seminaristas que están estudiando eso. Eso es un excelente tema para mí, fíjate. Bueno. Chao. Chao. Gran parte de los periodistas nicaragüenses vive actualmente en el exilio. Hacer su trabajo, cubrir las noticias de un país aislado, es imposible. ¿Cómo hacer un periodismo sin fuente? ¿Cómo hacer un periodismo cuando cada día se te hace más largo el país donde estás? Estoy a pocos metros de mi país de origen, Nicaragua. Por hacer periodismo y pensar diferente, tengo que vivir en el exilio, al igual que decenas de miles de compatriotas que han huido de la dictadura. Fue una cosa que hicimos, un documental que lo dirigí yo y hice el guión, que fue sobre la persecución en la iglesia, pero falta de entrevista. Como los sacerdotes no quieren hablar, pues lo tuvimos que contar de otra manera. Se llama Sin Dios ni Patria. Eso es cuando la policía acercó a Monseñor Álvarez. Esto fue cuando unos fanáticos sandinistas quemaron una de las imágenes más antiguas de Nicaragua, la sangre de Cristo en Managua.
Es el padre Edwin Román, cercado en la iglesia de Masaya. El poder de Daniel Ortega llega a quitar la nacionalidad nicaragüense a sus propios ciudadanos. Como les ha ocurrido a más de 450 compatriotas, a Alfredo le despojaron de la suya. Salí corriendo, después que la fiscalía me citó, salí en una panga y de pronto en menos de 3 horas, estaba otra vez exiliado. En Nicaragua ya no quedan periodistas porque el gobierno ha ilegalizado de facto el hacer periodismo. Nicaragua es el único país del hemisferio occidental donde no hay un periódico impreso porque la dictadura lo ha cerrado. Nicaragua es una pequeña Norcorea, es una Corea del Norte en Centroamérica. ¿Nicaragua? No, para Nicaragua, sí. Para un periodista extranjero que quiera investigar sobre la Iglesia Católica, es imposible entrar en el país de los lagos y los volcanes. Por lo cual, entramos en Nicaragua con un visado de turista. ¿El objetivo de nuestro viaje? Ponernos en contacto con clérigos y fieles. En este país de 7 millones de habitantes, más del 60% de la población es católica. Aún así, como las ciudades, las plazas y las calles, las iglesias están dispersas y en silencio. Y empeoró a partir de la Semana Santa de 2022. Se quedan sin procesiones de Semana Santa porque el gobierno las prohíbe. Y a partir de esa prohibición comenzamos a ver que comienzan a profanar iglesias, comienzan a apresar sacerdotes, comienzan a hostigar en misa, comienzan a implantar vigilancia y espionaje político en las misas, porque los padres denunciaban desde los púlpitos los atropellos que el régimen, que la policía, que los paramilitares estaban haciendo. Cuando ellos se presentan donde el sacerdote para amenazarlo e intimidarlo, ellos le dicen: buenos días, padre, aquí venimos a realizarle una visita de cortesía para informarle que no nos gusta cómo está hablando. Y usted sabe que si sigue de esta manera, ahí está la cárcel. A veces apresaban a los sacerdotes al acabar la misa, y el miedo se propagó en las parroquias. A los religiosos, a quienes detienen y llevan a centros para opositores del régimen, se les considera criminales. Los sacerdotes, por ejemplo, últimos que estuvieron presos, ellos fueron obligados, según afirman, a permanecer desnudos en las cárceles y a declarar desnudos. Y fueron torturados de muchas maneras psicológicas, les impedían rezar, al menos en voz alta, o rezar con los otros que estaban en las celdas contiguas. Intentamos reunirnos con sacerdotes o fieles, pero es en vano. El terror que reina en el país no deja hablar a nadie. Conseguimos enviar nuestras grabaciones sobre la marcha. Tras 4 días, decidimos irnos de Nicaragua. El régimen tiene informantes por todas partes. Ha llegado a sus oídos nuestro reportaje. ¿Qué le puede pasar a un periodista que quiera llegar a cubrir sobre el tema de la persecución religiosa en Nicaragua o cualquier otro tema que sea crítico para la dictadura? Va a terminar en la cárcel, torturado o deportado con mucha suerte. A 3 kilómetros de la frontera con Costa Rica, presionado por un informante, a mi taxi no le queda otra que entregarme a las autoridades. Verifican mi identidad. En los teléfonos de los policías distingo fotos mías, capturas de pantalla de cámaras de videovigilancia. Me llevan esposado a Managua, a 3 horas en coche hacia el norte. Al distrito 3 de la Policía Nacional,
uno de los centros de interrogatorio para opositores del régimen. Durante varias horas, 2 funcionarios me preguntan por el motivo de mi viaje, sobre cualquier detalle de mis desplazamientos. Me encarcelan y no puedo contactar con el exterior. Me acusan de terrorismo y me enfrento a 25 años de cárcel. Enseguida cambian las formas. No me dejan dormir, me atan de manos y pies, me ponen el traje azul de detenido, me tienen horas de pie contra una pared. Las preguntas no cesan, siempre son las mismas. Al segundo día de detención paso 5 horas de pie frente a un oficial que me apunta con un arma y me insulta constantemente. Ante todo, lo que quiere es que delate a los religiosos con los que hubiese podido estar en contacto en Nicaragua y desde el extranjero. Al final me deportan a Panamá al día siguiente. Para vivir su fe libremente sin miedo a ser arrestados, a los católicos nicaragüenses solo les queda irse al extranjero. ¿Crees que esté abierto? Siempre está abierto acá. Esta libertad es la que buscaba la abogada Marta Patricia con su familia en Estados Unidos. Aquí podemos libremente ejercer nuestra fe, nuestra religión, pero también eso me crea como un sentimiento de tristeza porque aunque yo esté físicamente acá en Estados Unidos, mi corazón y mi mente continúan en Nicaragua y a mí me duele saber que todos mis amigos y también religiosos que se encuentran en Nicaragua están siendo asediados y que no pueden actuar libremente como yo lo hago. Entonces el dolor que ellos sienten, yo también lo estoy viviendo. Gracias a la paz que vivo acá y la seguridad ciudadana que se me provee, pues he logrado hacer el estudio de Nicaragua a la iglesia perseguida, porque definitivamente que en Nicaragua lo que yo hago es un acto de terrorismo y ya estuviera presa. Pero bueno, mientras ellos sigan haciendo daño, yo voy a seguir documentando ese daño. Alguien lo tiene que hacer. Marta Patricia trabaja para una ONG tejana. Su objetivo principal es ayudar a los refugiados a pedir el asilo político. Para los sacerdotes y los religiosos nicaragüenses, la ayuda jurídica es gratuita. Hoy ha quedado con uno de ellos que acaba de llegar, como ha visto en su expediente. Esto sí es sincero. ¿Cómo le ha ido? Pues más o menos. La vida del refugiado no es tan fácil. Muriel Sáenz es jurista. También es nicaragüense. Presenta las solicitudes de asilo ante la justicia estadounidense. La de este sacerdote está a punto de ser aceptada. Le explicara un poco en qué se va a basar esta entrevista con el oficial de inmigración. Ellos quieren saber qué daños has sufrido, quién te hizo el daño, por qué te persiguen. Y tú solo di la verdad. La verdad es más que suficiente. Habían patrullas que pasaban cerca de la casa, tomaban fotos a todos los que pasaban, incluso a la gente que entraba a mi casa. Y cada vez que yo salía al templo, lo mismo, fotos todo el tiempo. Ya cuando salí de Nicaragua, que gracias a Dios logré salir, que me acusaron de ser un espía del Vaticano. Porque para ellos, todo el que piense diferente a ellos es un espía, sea del Vaticano, sea del Imperio Yanqui, que es las únicas 2 frases que no deja de repetir el dictador Ortega. Al salir me tuvieron demasiado tiempo haciendo un montón de preguntas. Estuvieron mostrándome fotos que me habían tomado. Pues me dijeron una frase que siempre la voy a recordar, que es que agradeciera a Dios, al comandante y a la compañera, que no tenían autorización de tocar en ese momento a ningún sacerdote, porque si por él fuera, la única manera en la que yo saldría de ahí sería en una bolsa negra o directo a la cárcel. A veces me pongo a pensar cómo se te puede quedar una frase tan dentro con una sola vez
que la escuchaste, pero la manera en la violencia, cómo me miraban, cómo me golpearon, aún no lo he podido olvidar. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio hacia la iglesia? Estos testimonios a puerta cerrada son escasos, pero esenciales para documentar los atentados contra los derechos humanos en Nicaragua. Me gustaría de que los padres pudiesen contactarnos y dejarnos saber qué es lo que sucede para que nosotras podamos aún más exponer lo que está sucediendo y ser esa voz de los que no pueden. No solo el miedo silencia a los sacerdotes. Así lo ha ordenado el Vaticano, y para obedecer han callado. El Papa Francisco se ha pronunciado en pocas ocasiones sobre Nicaragua. En una entrevista de principios de 2023, comparó el régimen de Ortega con la dictadura de Hitler. Unas declaraciones que solo agravan la represión en Nicaragua. Desde entonces, las declaraciones del Santo Padre se han suavizado, como se ve en estas declaraciones de finales de agosto de 2024. All'amato popolo di Nicaragua, vi incoraggio a rinnovare la vostra speranza in Gesù. Ricordate che lo Spirito Santo guida sempre la storia verso progetti più alti. La Madonna accompagni all'amato popolo del Nicaragua. Con un régimen que hace oídos sordos y continúa con su máquina represiva, ¿cómo defender los derechos humanos nicaragüenses? En Ginebra, en las Naciones Unidas, han invitado a Marta Patricia por primera vez a pronunciarse con otros compatriotas exiliados. Una intervención de 4 minutos. Una reunión inédita. Desde abril de 2018 a julio 2024, el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, ha documentado 870 agresiones en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. 260 religiosos y religiosas han sido obligados a vivir en el exilio y dejar de ejercer su misión pastoral en Nicaragua. Gran parte de ellos son ciudadanos nicaragüenses que también han sido desnacionalizados, contradiciendo los principios de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Nicaragua. Los campesinos en Nicaragua dicen, amanece siempre amanece, para indicar que mejores tiempos vienen. Los nicaragüenses y las nicaragüenses no perdemos la esperanza en que merecemos mejores tiempos, pero también estamos claros que de esta situación tan difícil, tan dolorosa, tan compleja, no salimos solos ni solas. Le rogamos su acompañamiento en esta lucha que es por la justicia y por la libertad. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Ese lindo rincón que es un relicario. Ahora que estoy tan lejos, cuánto he sufrido. Cuántas veces en sueños me he contemplado. Como una gracia al cielo solo le pido que me conceda volver a mi pueblo amado. Que me conceda volver a mi pueblo amado.